Buen día, buen día. ¿Estamos? Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Buen ¿Se día. escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Está bien. No, me alegro mucho. ¿Y ustedes me ven bien también? Sí. Sí. Perfecto. A lo mejor me pongo los anteojos. Ahí está, ahí los veo mejor. En la clase de la semana pasada, que yo di presencial, si algo no se escucha me dicen, ¿eh? Ah, pero estoy viendo muchas fotos. Muchas fotos. Los alumnos que no se conecten como corresponde, no los voy a tener en cuenta, ¿eh? Ya habíamos hablado de ese tema, ¿no? Bueno, la clase de la semana pasada, que yo di presencial, Tirino, por ejemplo, Denota Beherán, Melisa Oliva, la verdad que quiero verlos a ustedes, ahí está, muy bien. Muy bien por Sergio Canés, por Romina Bordón, por Melanie, por Gabriel, perfecto. En la clase presencial que di la semana pasada les dije que este tema de la unidad 10, de capacidad, debía integrarse con la ley de protección de salud mental 26657. Nosotros en el examen vamos a pedirle ambas cosas. Los artículos del Código Civil que tratan el régimen de la capacidad. Un alumno rápidamente me dijo, el artículo 31, doctor. Bueno, yo creo que el artículo 31 es el más importante del Código Civil, pero en realidad el régimen de la capacidad arranca en el artículo 22. Y la unidad 10 es una unidad larga que tiene distintos conceptos y distintos temas. Hay que tratar de entender cómo funciona el tema de la capacidad, saber distinguir la capacidad de hecho de la capacidad de derecho, y en el segundo plano, analizar cuáles son las restricciones a la capacidad que puede disponer la ley o el juez de acuerdo a las circunstancias. Tenemos un análisis muy diferente en el sistema legal argentino de tratamiento de los problemas de salud mental, diferente de como teníamos antes. Y fíjense que, derivado de lo que ustedes han ya estudiado y han visto en el tema, el código empieza a explicar el tema de la capacidad y después se mete en cuestiones de procedimiento. ¿Qué puede hacer el juez? ¿Cuáles son los principios? El derecho a ser oído, la entrevista personal que el juez debe tener, las limitaciones a la internación, hasta que finalmente llega a una palabra que es la sentencia, artículo 37, artículo 38, que definen, y esto es una pregunta importante, ¿para qué se hace un proceso de determinación de la capacidad de la persona? Determinación de la capacidad. ¿En qué puede terminar un proceso donde se discute si el doctor Ferrero es capaz, plenamente capaz, si necesita apoyo, si necesita contención, etcétera? Las opciones que el juez tiene, o que tenía en realidad antes en el sistema legal, eran dos. O la persona era demente o la persona era sana. Ponía un sello y buenos días. Y si la persona, la familia le decía que era peligroso, que era una persona violenta, que era un mal llevado, probablemente el juez dispusiera la internación en algún lugar y así funcionaba. Se nombraba un representante legal y daban por terminado el proceso. Eso cambió radicalmente. En primer lugar, el juez debe intervenir no solo en el proceso desde su inicio hasta su terminación, sino continuar luego en un seguimiento de la persona.
Primer lugar. Segundo lugar, siempre tiene que darle derecho y participación y escucharlo y complementarlo con los principios que surgen del artículo 31, que tiene 6 incisos que son espectaculares, artículo 31, y con los principios que surgen de la Ley de Salud Mental que ya les mencioné, que es anterior al Código Civil y que está vigente. Cuando el juez avanza en el proceso, la ley menciona en varias ocasiones que la actividad tiene que ser multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez no se puede basar en lo que un médico le dijo. Tiene que ampliar su horizonte de información. Se escucha al terapista ocupacional, se escucha al asistente social, al psicólogo, al psiquiatra, a los testigos, al médico, para recién luego de eso, y finalmente, poder determinar hacia dónde debe establecerse la capacidad de la persona, siempre por una medida de protección, nunca por una medida de sanción. Ustedes me dirán, pero ¿qué se hace con una persona que realmente es peligrosa? Una persona que ha intentado y que está fuera de sus cabales, habrán escuchado la palabra, es inimputable. Hace poco en Mar del Plata, en un geriátrico que está, no es un geriátrico, es un instituto neuropsiquiátrico, que está en Punta Mogotes, una persona atacó a otra un cuchillazo y la mató. Realmente hay situaciones que son inmanejables y son difíciles. ¿Podría el juez en situaciones excepcionales disponer la internación? Claro, la respuesta es sí, pero siempre en forma breve y en forma limitada, que no sea un encierro destinado a excluirla del ejercicio pleno de todos sus derechos. Ahora bien, derivado de la entrevista personal, del trabajo multidisciplinario, del análisis de situación, vuelvo a lo que dije al principio. ¿Qué puede hacer el juez cuando el proceso termina? ¿Qué es lo que dice la ley cuando la ley habla de la determinación o alcances de sentencia en el artículo 38? ¿Qué puede hacer el juez? Creo que tiene varios caminos, pero tiene fundamentalmente 3, que les pido que tomen nota y tengan en cuenta. El primero, el más simple de todo, es decir, esta persona no tiene problemas de salud mental. Tiene, como nos pasa a muchos de nosotros, problemas depresivos, estados de ánimo, cualquier cuestión, pero no encuentro, puede decir el juez, primera opción, no encuentro razones para restringir su capacidad. La segunda opción que el juez tiene, muy grave, es verificar, eso está en el artículo 32, párrafo final, 32, párrafo final, puede ser todo lo contrario, que la persona se encuentre absolutamente imposibilitada por sí de ejercer sus derechos. Imagínense un chico que ha sufrido una lesión traumática en el parto y que esa lesión traumática le ha impedido la recuperación de su capacidad de disposición, su cerebro no funciona, tiene 20 años de edad y tiene una edad mental de 1 o 2 años, ahí necesita una completa protección. Entonces, en esos casos, la restricción de la capacidad es muy amplia, porque se encuentra absolutamente imposibilitado de ejercerla por sí, y ahí en ese caso el juez le nombra un curador, pero no un curador que generalmente es un familiar directo, puede ser su mamá, puede ser su papá, puede ser su cónyuge, pero un curador que debe interactuar con el juez y con el asesor de incapaces, interactuar, tomar decisiones jurídicas, la internación de la persona si es necesario, el tratamiento médico, los tratamientos de salud prolongados, las disposiciones sobre sus bienes, el cobro de una pensión, etcétera, siempre interactuando. Esa es la situación extrema. La primera, es decir, no es un problema jurídico, es un problema de salud, por lo tanto, declaro a la persona capaz desde lo jurídico, porque el juez no hace de médico, el juez hace de abogado, es abogado. Tiene que tomar una decisión basada en la capacidad de la persona para actuar en el campo de lo jurídico.
La segunda opción que les di es el extremo absolutamente opuesto, el antónimo, que es cuando la persona se encuentra imposibilitada de tomar decisiones. Y en el medio aparecen la tercera cuestión, que es la más común, y es cuando el juez toma una decisión restringiendo la capacidad de la persona, pero en forma muy, muy limitada a aquello que la persona necesita. Las restricciones a la capacidad son absolutamente limitadas. No van a impedirle a la persona hacer más o restringir más de aquello que surja de la propia sentencia. ¿Dónde está eso? En el famoso artículo 38 del Código Civil, cuando al hablar de alcance de la sentencia, dice, véanlo por favor, mientras estoy hablándoles, échenle una miradita a ese artículo 38, el juez debe determinar la extensión y alcance de aquello que se le permite o se le prohíbe a la persona. No más de eso. Y siempre privilegiando dos cuestiones: sus derechos y que la persona se pueda reinsertar y tener lo que se llama la autonomía lo mejor posible. Pero claro, por ahí hay personas que sufren de problemas de salud mental, requieren un tratamiento. Esto va desde una persona alcohólica a una persona que entra dentro del clasificador de enfermedades mentales. En todos esos casos, el juez determinará las medidas que deben seguir, las medidas de protección. Por ejemplo, es muy común ver en los juzgados de familia que el juez, en los casos de violencia doméstica, ordena un tratamiento con instituciones para superar esa situación de crisis, o si se trata de una persona que tiene un problema de neurosis o de psicosis, ser tratado por un grupo de profesionales. Y para colaborar con esta situación, suelen designarse lo que se llaman apoyos. La palabra apoyo, y esto es importante y lo pide el programa, que está muy bien explicado en el artículo 43 del Código Civil, es, generalmente la gente dice, ¿qué es un apoyo? Y un apoyo es una persona que lo cuida. A ver, si una persona tiene dificultades de todo tipo y esas dificultades las puede suplir con auxilio de otra persona, si bien el apoyo es la persona que le da apoyo, nosotros llamamos apoyo a la medida que el juez dispone, que el juez determina para auxiliar a una persona. Y esos auxilios, estoy acordando de una película donde una persona sufre un accidente, termina internado en un hospital y luego para su rehabilitación necesitaba una persona que lo lleve y lo traiga en silla de ruedas. Pero esa persona tenía plena lucidez mental, en cuyo caso el juez lo va a designar como apoyo a quien lo lleve y lo traiga en silla de ruedas, pero sin influir en la toma de decisiones. Veamos un ejemplo. Si no pudiera usar una mano, lo autorizaría a firmar un cheque, o a acceder al uso de la tarjeta de crédito, o a pagar una deuda. En fin, exclusivamente aquello que sea necesario para la persona, pero no más de ahí. ¿Se entienden? Ahora ustedes me dirán, ¿y esa persona que tiene por un accidente restringida la capacidad, pero tiene un buen estado de salud mental, puede alquilar una propiedad, vender un bien, viajar al extranjero o contraer matrimonio, que son todos actos jurídicos importantes? Claro que sí. Ese es el sentido de la ley. No ir más allá, no restringir más allá de aquello que la persona necesita para restablecer su problema que dio origen a la restricción a la capacidad. Cuando a veces doy ejemplos, me encuentro con la dificultad de que por ahí no son ejemplos que los transmito correctamente. En este tema de la capacidad, no piensen en las cuestiones físicas.
No piensen en las cuestiones de salud física, piensen en las cuestiones de salud mental, porque estamos hablando de personas que tienen restricciones o carencias en su discernimiento. ¿Estamos de acuerdo? Porque a veces me dicen, pero no hay un mecanismo de protección. Habrán visto el logo de las discapacidades, las personas que tienen problemas auditivos, o eso es otra cosa. Es otra cosa, es otra cosa. Por favor, présteme atención a esto. El régimen del Código Civil de capacidad, de determinación de la capacidad, está vinculado al discernimiento, a la comprensión mental, a la comprensión de cada uno de los actos que la persona realiza, del aspecto voluntario. Las otras cuestiones, dentro de la Ley Nacional de Discapacidad, refieren a mecanismos de ayuda, de protección que el Estado da para facilitarle la vida de la gente. Por ejemplo, en la facultad hay rampas, muy bien. ¿Por qué hay rampas? Y porque hay personas que tienen movilidad reducida, muy bien. Esas personas ¿entran dentro de estos artículos del Código Civil? No. ¿Entran dentro de salud mental? No. ¿Por qué? Porque no tienen problema de salud mental, tienen problemas físicos. Distinguir esto parece para mí una tontería, pero muchas veces me han preguntado, ¿y qué ocurre con los sordos? ¿Y qué ocurre con los mudos? ¿Y qué ocurre con las personas que, a ver, los analfabetos? No, no, no. Esas personas requieren, por supuesto, mecanismos de protección, mecanismos de ayuda, pero de ninguna manera pueden ser incluidos dentro de las limitaciones de la capacidad por razones de salud mental. Y los adictos, los que sufren adicciones a las drogas, que hoy es un tema, o al alcohol, o al vicio del juego, a la ludopatía, que es una cosa impresionantemente expandida como desgracia social en estos tiempos, ¿entran dentro de la ley? Claro que sí. Están especificados en la Ley de Salud Mental como que deben ser abordados y tratados desde ese plano. ¿Por qué? Porque las adicciones, más allá de que afecten a la persona o afecten a terceros, son consecuencia de problemas dentro del amplio espectro de la salud mental. Si ustedes tienen 5 minutitos, abran luego, no ahora, no pierdan tiempo ahora, pero abran luego el manual de diagnósticos y tratamiento de los trastornos mentales, que se llama DSM. Esas son las siglas, DSM. El DSM es un muy curioso y muy extraordinario avance de la ciencia médica, que los expliqué a los alumnos los otros días a la noche, que a diferencia de como era hace 100 años atrás, ha permitido en el mundo clasificar las enfermedades mentales. Y al clasificar las enfermedades mentales, el DSM es en inglés, quiere decir diagnóstico y estadística de enfermedades mentales, pero coincide con las palabras en inglés, en castellano, porque D es directorio, S es salud y M mental. Así que en los ingleses les llaman disordered mental, que quiere decir desórdenes mentales, nosotros le llamamos salud mental, es lo mismo. ¿Qué es lo curioso de esto? Que antes, hace muchos años, las personas tenían problemas de salud mental. Se les ponía un cartel, locos, imbéciles, maniáticos, tarados. Fíjense las palabras que utilicé, palabras que hoy no solo no se usan en medicina, sino que además son peyorativas. Cuando vos querés decirle a una persona, insultarla, utilizás alguna de las palabras que les dije, loco, tarado, maniático, imbécil. Esas palabras han sido reemplazadas y el género de todas esas palabras era demente. Tenías un problema en la mente, entonces era demente. Esto nos viene de España y ha seguido por siglos, pero la psiquiatría avanzó de un modo descomunal y ya se puede tener en el mundo, porque este clasificador no es norteamericano, es de la Organización Mundial de la Salud.
Y con este clasificador, los datos que una persona tiene, los síntomas que una persona tiene, permite avanzar en el análisis de una enfermedad, de manera tal de que, tanto en Argentina, por ejemplo, voy a tomar uno cualquiera, ataques de pánico. Ataques de pánico. ¿Está el ataque de pánico dentro del DSM? Sí. Pero no solamente está el ataque de pánico como un desorden mental, sino que además están los subespecies de ataque de pánico. Si hay un ataque de pánico y una persona sufre ataque de pánico y es un piloto de aerolíneas argentinas y sufre ataque de pánico cada vez que sube al avión, ¿cuál es la primer medida de restricción a su capacidad para protegerlo que va a determinar el juez? Señor, usted no puede manejar el avión. Esto parece una tontería, pero desde el punto de vista práctico se facilita en la medida en que los profesionales de la medicina ubican a la persona en el problema de salud que tiene. Allí están enfermedades que ustedes habrán escuchado como esquizofrenia, neurosis, esquizoides, crisis de angustia o de ansiedad, agorafobia, en fin. No se pueden imaginar ustedes las clasificaciones de enfermedades. ¿Para qué se hizo? Para que se unifiquen los criterios diagnósticos de las personas en los países y sobre todo en un mundo globalizado, donde no solamente el juez va a resolver la cuestión de un argentino, sino que puede resolver la cuestión de un extranjero, de un español que vive en Argentina, de un venezolano, un cubano o lo que fuere. Voy al principio, a ver si se entiende. En el régimen de capacidad, lo que siempre se tienen en cuenta son los principios que enumera el artículo 31 del Código Civil. Se trata de medidas destinadas a la protección de la persona. ¿Quién puede disponer estas medidas? El juez, luego de un proceso. ¿Cómo se llama el proceso? Determinación de la capacidad. Muy bien. ¿Quiénes intervienen en el proceso? El que hace la denuncia, un familiar enojado, un vecino, no. Intervienen en el proceso, además, no solamente esa persona, interviene la persona a quien se está o se puede llegar a restringir su capacidad, y sobre todo quienes hacen tareas multidisciplinarias o funciones multidisciplinarias, peritos, médicos, psicólogo, terapista ocupacional, asistente social, etc. Todos ellos conllevan a una conclusión que le permitirá al juez tomar alguna de las siguientes tres decisiones. Una, como les dije hoy, resuelve que la persona es plenamente capaz, que puede tener algún problema de salud y tratarse. Por ejemplo, a nadie le van a restringir la capacidad si le duele la cabeza todos los días, obviamente. Pero si la persona tiene un tumor, es internado en una clínica, lo tienen que operar, eso va a imposibilitarle manejar, trabajar, dirigir su empresa, naturalmente que la cuestión cambia absolutamente. La segunda cuestión es todo lo contrario. Es el caso que la persona estuviera absolutamente imposibilitado de tomar decisiones. En ese caso, el juez determinará su incapacidad y determinará también quién es su curador. En el caso de Cerati, ¿se acuerdan cuando Cerati sufrió el problema que lo llevó a estar internado y después en una unidad de cuidados intensivos y después por mucho tiempo en estado cuasi vegetativo? Bueno, ¿quién se ocupaba de manejar sus bienes? De cobrar sus derechos de publicidad o de música o derechos intelectuales. ¿Quién se ocupaba de pagar sus impuestos? No, no es su madre, su padre, su hijo. Perdón. Es quien determine el juez, es el curador. Esa es la función. Entonces, lo llevan al juez y le dicen, Cerati está en una clínica, tiene para largo, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a nombrar una persona que cuide y proteja sus bienes. ¿Pero por qué? ¿Por qué declara la incapacidad? Porque la persona Profe, estaba... Sí, señora.
Un curador, por ejemplo, si esa persona tiene problemas de adicción o algo, ¿podría ser algún médico o profesional que esté con él o no? Rara vez es un médico, rara vez un médico. Porque la Bien. palabra curador, no quiere decir que lo cura, no tiene por finalidad curativa. Claro, sí. Curador viene de curatela. Curatela es una institución que viene del derecho romano y quiere decir ocuparse de alguien. Perfecto, gracias. Ahora, vos me dirás, sí, pero el médico es el hermano. Bueno, el médico es el hermano y además de médico es su hermano y es la persona que lo cuida y que le demuestra al juez que es el que tiene mayor idoneidad. Ahí te diría puede ser, pero fíjate vos lo que yo te dije, no es por ser médico, sino por ser la persona que más cercana y más directa estaba con la persona a tener en cuenta. Porque el curador no cumple una función, ¿cómo se dice? No cumple una función, digamos, de asistente médico. El curador cumple una función jurídica. Imagínense que Cerati, en el caso de Cerati, designan a un familiar. Y hay que operarlo porque hay que abrirle el tumor o lo que tiene o lo que fuere. Entonces, ¿qué función tiene el curador ahí? El curador no lo va a operar. El curador se presenta ante el médico y presta el consentimiento porque es la persona que está a cargo de él. Es la que va a pagar la obra social, es la que va a cobrar su jubilación o su pensión, es la que va a resolver si hay que tomar un traslado con la persona, pero no es el cuidado desde el punto de vista jurídico integral, no el reemplazar a la persona y mucho menos en tener que ir a comprarle los remedios. No sé si me entienden. ¿Está bien? Sigo adelante. Por eso me interesa mucho que ustedes tengan en cuenta, dentro de las opciones, el artículo 32, el artículo 37 y el artículo 38 del Código Civil. Por supuesto, no es lo mismo la incapacidad de aquel que está en un grado extremo de imposibilidad de valerse por sí mismo desde el punto de vista mental, con el caso de la capacidad restringida. Cuando la capacidad es restringida, el juez solo le va a limitar determinados actos. Solo le va a limitar determinadas cuestiones, determinados aspectos. No más ni menos. Porque lo que se tiende es a evitar la amplitud de restricciones que en otros tiempos llevó a considerar a la persona literalmente excluida de la vida social. Veamos un ejemplo que va a ocurrir el próximo domingo. ¿Las personas que tienen restricciones a la capacidad pueden votar? La respuesta es muy fácil, muy fácil. ¿Qué dijo el juez en la sentencia? Artículo 38. Y el juez dijo que, como era un caso de alcoholismo y debía ser atendido en una institución, debía ir a la institución todos los días, entonces se le restringía la posibilidad de manejar y de viajar porque, listo, ya está. Entonces el juez no le impidió ejercer el derecho a voto, no, listo, vota. Ni hablar en otro plano, que no tiene nada que ver con este artículo, pero ustedes se habrán dado cuenta, las personas que están restringidas a su libertad ambulatoria, porque están presos, no tienen restricciones a la capacidad para tomar decisiones jurídicas. Un hombre que está preso puede casarse, reconocer un hijo, firmar un testamento, firmar una escritura o votar, porque se trata de decisiones jurídicas que nada tienen que ver con la restricción ambulatoria que tienen porque está en un penal cumpliendo una condena o lo que diablo fuera. Doctor, y en ese caso votan los que no están penados, ¿verdad? Sí, votan. Sí, pero por supuesto, esté o no esté penado, una cosa es la restricción ambulatoria, que no pueda salir, pasear, etcétera, con
con el ejercicio del derecho a voto, que no es un derecho civil, es un derecho político, pero que se los expliqué solo para tener una idea de comprensión de lo que era este fenómeno. Esto que les estoy diciendo de la restricción a la capacidad, ¿quiénes intervienen? Intervienen los jueces con competencia civil. Los procesos se llaman determinación de la capacidad. A veces hay intereses en restringir la capacidad de una persona y a veces no. Cuando hay intereses, cuando se trata de desplazar a una persona del manejo de algo determinado, esos intereses de la familia quedan en un segundo plano, porque lo que importa al juez, y esto lo dice claramente la ley de salud mental, es la protección de la persona, no las decisiones que se tomen en un sentido o en otro sentido. El abordaje de las enfermedades, de los problemas de adicciones, es quizá el más grave de todos los que deben ser tratados en la actualidad. Yo les dije recién que en la ley de salud mental estaba incluido este abordaje de las adicciones. ¿Y qué ocurre cuando una persona tiene que ser sometida a un tratamiento de desintoxicación o a un tratamiento largo o prolongado? ¿El juez ordena la internación de la persona? Bueno, esto es un tema muy importante. El juez no puede ordenar la internación de una persona a pedido de un familiar, salvo que existe una situación de peligro grave e inminente. Ejemplo, la posibilidad de cometer un delito, la posibilidad de suicidarse, la posibilidad de acometer gravemente respecto a otra persona, un adulto, etc. Fuera de esos casos extremos, los mecanismos de internación requieren la voluntad de la persona. Dicho en términos simples, si él no se quiere curar, si él no se quiere proteger, si él no se quiere restablecer su vida personal y superar las adicciones, es muy difícil. Esto no sucedía antes. Esto es difícil de comprenderlo, pero hoy los regímenes son voluntarios, requieren la intervención de la persona. Y si los tratamientos son prolongados, porque no avanza, el juez puede disponer que se atienda en otro lugar, por supuesto. Puede disponer que se vaya a su casa y tener en su residencia, sin perjuicio de la atención en uno o en otro lugar, por supuesto que sí. Yo lo que quiero con esto es explicarles que probablemente en un examen le preguntemos, ¿y cómo se abordan las internaciones? ¿Cómo se abordan las internaciones en la ley? Las internaciones son siempre limitadas, restringidas en el tiempo. Requieren la intervención de la persona, salvo situaciones de peligro grave e inminente, en cuyo caso serán acotadas. Siempre debe haber un profesional de la salud en resguardo de esa persona. Siempre tiene que haber en una institución un profesional responsable que haga el seguimiento. Esto de que se los expliqué los otros días a la noche, qué pena, algunos no pudieron ir, o muchos no pudieron ir, pero una de las cosas que ha cambiado mucho el sistema legal en la Argentina es que han desaparecido los loqueros. Argentina tenía, nuestro país tenía, Buenos Aires, en La Plata, instituciones conocidas como el Hospital Borda, en realidad no era un hospital, sino era un loquero, a través del cual se internaban y se utilizaban fármacos para la restricción de la persona. Enzo, ahora te contesto tu consulta. ¿Y qué ocurría? Los loqueros empezaron a ser reemplazados. En La Plata habrán escuchado hablar del famoso Melchor Romero. Empezaron a ser reemplazados y a ser cerrados y a tomarse una decisión de lo que se llama un tratamiento abierto. Un ejemplo muy interesante en el país, que incluso ha sido tratado, poco conocido, pero que ha sido tratado por profesionales
de otros países que han venido incluso a la Argentina. Es una experiencia que se hizo en San Luis, en la Universidad de La Punta, hace unos años, que consistía en que las personas que sufrían de problemas de salud mental, tanto adicciones como esquizofrénicos, lo que fuera, tuvieran actividades de campo, actividades de toda índole durante el día y que regresaran a sus hogares por la noche. De manera tal que no estaban internados, sino que estaban cuidados, estaban protegidos. Y ese seguimiento hacía que la familia tuviera contacto por vía telefónica, por lo que fuere, con los profesionales, por si durante la noche o en algún momento la persona tenía algún brote psicótico, algún hecho violento o algo que justificaba la intervención o de un juez o de la autoridad policial en resguardo. Y las experiencias fueron muy buenas, porque en las instituciones cerradas, las personas que están allí internadas, lo primero que quieren hacer es irse, se sienten encarcelados, se sienten restringidos. Y este cambio ha sido muy interesante. Es tanta la actividad que realizan durante el día, tanto en Mar del Plata hay instituciones donde hay jóvenes intentando curarse de sus adicciones que funcionan de esa manera. Funcionan como si fueran hogares de día, pero en realidad no es que están paveando, sino que durante el día hacen un montón de actividades para llegar luego a la casa, comer, cenar, ducharse, dormir, en una forma que parezca lo más racional posible. Recién me preguntaba Enzo, ¿qué ocurre cuando una persona incapaz asesina a otra? Primer cuestión, tipo película, hay cientos de miles de películas y series con estos temas. En primer lugar, esto es abordaje del derecho penal, con lo cual, si hay un homicidio, me quedo mirando con mucha atención qué sucede con la persona. Cuando hay un homicidio, cuando muere una persona, lo primero que hace el fiscal, el juez, la policía es tratar de determinar si hubo un delito, porque la persona puede haber muerto de un accidente o puede haber muerto porque se suicidó, etc. Y después quién o quiénes son los responsables. Y si la persona que fue responsable, el autor o los autores del homicidio, carecen de lo que se llama discernimiento, como decía recién, un loquito mata a otro loquito en una institución de salud mental, el juez puede declararlo inimputable. Inimputable es, ya lo van a estudiar cuando estudien Derecho Penal, una condición que en civil la vemos de una manera completamente distinta, pero una condición extrema donde la persona no conoce la criminalidad de sus actos. Y en esos casos puede que la persona tenga una orden de cuidado, una orden de internación, pero no van a una cárcel común, porque la cárcel común, las unidades penitenciarias comunes, atienden a personas que han cometido delitos, pero que son personas, en principio, sin restricciones a su capacidad. Pero la idea de todo este mecanismo que aparece en el código consiste en proteger a la persona. En el derecho penal funciona de otra manera, es determinar quién fue el autor, ver si esa persona merece una pena, merece una sanción, merece una condena, y si no, irá a lugares, hay instituciones donde hay personas que están internadas porque han cometido delitos, son inimputables, pero son altamente peligrosas. Altamente peligrosas. Bueno, en esos lugares se determina un resguardo hacia terceros y la persona puede estar internada. Bueno, muy bien. Declaran la restricción de una persona. No, eso que me preguntan sobre emoción violenta, eso es campo del derecho penal. Parece muy emocionante, muy lindo, muy entretenido, pero poco común a cada una de las personas.
Sale todos los días en los diarios que alguien mata algo, pero yo tengo un montón de alumnos y creo que ninguno mató a nadie. Pero sí, todos tenemos, o muchos de nosotros tenemos personas que tienen problemas con el alcohol, con las drogas, con las reacciones violentas, neuróticos. Vieron los otros días, y ahí ya mezclo el derecho civil con el derecho penal, pero los otros días vi un evento, las reacciones que la gente tiene, las reacciones en la calle, de toda índole, a veces me determina a pensar que más allá del derecho penal debería existir algún mecanismo para prevenir que sucedan cosas extremas. Discuten un muchacho que iba en moto con un tipo que iba en camioneta. Dos muchachos. Discuten, se insultan, se putean. Uno le tira la camioneta al que va en la moto, qué sé yo, qué sé cuánto, el otro le contesta, hasta que el de la moto, en una reacción seguramente alocada, con la mano, rápido, corriendo, le rompe el espejo retrovisor izquierdo de la camioneta al tipo. El tipo reacciona, lo persigue 2 cuadras y lo lleva puesto al de la moto, es decir, lo pisa, lo arrolla. Y lo arrolla con violencia. ¿Cómo terminó eso? Por supuesto, termina en que el muchacho de la motocicleta fue internado y falleció horas después, y el señor de la camioneta está preso por homicidio. El señor de la camioneta era un conocido abogado y el de la moto era un piloto de Aerolíneas Argentinas. Ustedes me dirán, ¿el de la moto se merece la muerte? No. ¿El de la camioneta hizo bien en pisarlo? No, eso es una locura. Afectó a su familia, la sociedad se vio privada de 2 personas en principio útiles, pero esas personas tienen un grado de violencia extrema que no la va a prevenir el derecho penal, ni la ha podido prevenir el derecho civil. Creo que deben generarse mecanismos para evitar situaciones de violencia. En el fútbol, en el rugby se pelean cuando se encuentran en los boliches los chicos de los 2 equipos. En el fútbol se insultan y rompen cosas. En la calle, en el tránsito, otro tanto. ¿Cuál es la situación o el clima social que genera eso? No sé. Pero el derecho todavía no se ha ocupado desde el punto de vista social, grupal, de estas cuestiones. Pero lo que ocurre con el derecho penal, los argumentos para declarar inimputable a una persona y justificar emoción violenta, etcétera, son propios del derecho penal. Vayamos hacia allá en el momento que corresponda. En el punto, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? Yo tengo una consulta, doctor. Dale, arriba, vamos. Es sobre los apoyos. El artículo 43 dice que, Sí. bueno, lo que usted explicó, que el apoyo no es la persona, sino que es la medida. Y Que la medida dice, puede derivar en una institución o en una persona, pero se llama apoyo a la claro, medida. claro. Bien. Exacto. Y dice judicial o extrajudicial. Claro. ¿A qué se referiría con extrajudicial? ¿Que no las nombra el juez? Claro, no, la nombra el ¿Existe la juez. posibilidad? Es decir, mi duda es, ¿existe la posibilidad de que haya un apoyo que no sea nombrado por el juez? No lo dice en ese sentido. Está muy buena tu pregunta y quiere decir que lo leíste bien el artículo. Imagínate una situación de alcoholismo y violencia, donde la mujer se presenta ante el juez y dice, yo lo adoro a mi marido, lo quiero, los hijos lo necesitan, pero necesito que usted, señor juez, me ayude a evitar esta situación. Entonces el juez le dice, bueno, voy a adoptar 2 medidas. La primera medida es, va a trabajar 1 hora menos, le dice el juez. Va a trabajar 1 hora menos en el trabajo, le voy a comunicar a su empleador, y esa hora la va a dedicar a Alcohólicos Anónimos. Esa es una medida judicial. Pero la señora después dice, le dice al juez, además está yendo a un taller en el club donde están tratando padres e hijos que hacen un taller para evitar situaciones de violencia. Qué bueno.
Esa medida no la decidió el juez, es extrajudicial, pero está muy buena dentro del campo de auxilio hacia la persona. Entonces quiere decir eso, medidas que decide el juez o medidas que no decide el juez, decide la persona fuera de su ámbito, pero que coadyuvan, o porque la pide el apoyo, o porque la pide la persona, o porque se da en un campo institucional, etc. Esa es la idea. Buenísimo, gracias. Las personas que tienen deterioro cognitivo, no hablé nada de esto, porque lo dejé como frutilla para el postre, sobre todo los ancianos. Me cuesta mucho utilizar la palabra anciano, pero la palabra anciano es muy interesante, porque anciano es una palabra latina o francesa en realidad, que tiene su origen ancien, quiere decir el que ya pasó, el que ya vivió. Y los ancianos empiezan a tener deterioro cognitivo. Y al tener deterioro cognitivo empiezan a olvidarse de cosas. Hay cosas que no pueden hacer, cosas que les dificultan, y que si vos les restringís se molestan. Mi padre, cuando yo le dije que no debía manejar, me dijo, me estás cortando las piernas como Maradona. No, le digo, sos un tarado, no te estoy cortando las piernas, te estoy cuidando a vos, porque no frenás en ninguna esquina. Pero vos que te creés, claro, su mente le funcionaba perfectamente, pero las reacciones y los mecanismos de atención y los reflejos, no me salía la palabra, ya se habían deteriorado. Entonces, él iba a hacer el carnet, lo conocían todos se cagaban de risa, todo bárbaro, le daban el carnet por un año, y yo sufría, porque digo, en cualquier esquina se la pone. Entonces, restringirle a una persona que no maneje, que no use la bicicleta, que no vaya al club, que no te vaya al casino, que no vaya al bingo, que venga para acá, por allá, los quiero ver a ustedes. Imagínense que yo a alguno de ustedes les prohíbo los viernes a la noche salir con amigos. ¿Ustedes qué hacen? Me matan. A vos que sos de Boca te prohíbo ver a los partidos de la Copa Libertadores porque Boca se pone muy mal la Copa Libertadores. Vos me decís, ¿pero qué es esto, doctor? Eso que yo llamo restricción a la capacidad en temas graves, para las personas que sufren deterioro cognitivo, es muy grave. Pero ¿dónde está la clave? La clave no está en restringirle, la clave está en generarle mecanismos para que la persona reciba estímulos. Acá en Mar del Plata hay una institución que está complicada, que es Gama, ahí en la calle Rawson, donde las personas que sufren deterioro cognitivo hacen talleres, y los talleres que hacen los viejos que tienen algunos problemas o los que hacen trabajos terapéuticos en piletas de natación, son medidas extraordinarias. Bueno, a esas les llamo medidas generalmente extrajudiciales. El juez le sugiere al apoyo que adopte medidas y el apoyo con la obra social va e inicia tal o cual tratamiento. Por supuesto, ustedes me dirán, no, pero si la persona fue condenada a prisión por haber matado a una persona, se le prohíbe. No, bueno, pero eso es otra cosa. Eso es cuando la ley sanciona a una persona. Acá estamos hablando de medidas de resguardo, medidas de prevención, medidas de protección. Bueno, una vez que sale la sentencia del juez, y el juez dice, restrinjo la capacidad del doctor Ferrero y en función de la situación en la que... mire, les voy a contar algo muy simpático, pero muy simpático. Hace unos años yo estaba haciendo un trámite en la caja de abogados. La caja de abogados es el lugar donde nosotros pagamos anticipadamente lo que después va a ser nuestra jubilación. A mí me falta poco. Bueno, pagamos todos los meses la cuota y además algunos tienen cobertura social, bueno, en la caja jubilatoria de los abogados. Cuando voy a la caja jubilatoria del abogado, veo a un abogado más o menos de mi edad, quizá un par de años más, haciendo un trámite. Y por lo que yo escuchaba, estaba antes que yo, se notaba que el hombre ya estaba jubilado. Yo digo, qué raro este señor, todavía no le da la edad. Los abogados se pueden jubilar a los 65 años si quieren, y si no pueden continuar trabajando. Este hombre no llega a esa edad, qué raro que esté jubilado.
Y él hablaba, le decía, no, chicas, le decía a la empleada, no me llegó la jubilación, no sé, que si me la depositan, que este banco, bla, 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 bla. En apariencia la persona estaba absolutamente normal y era un día de lluvia y tenía un piloto impecable, impecable. Entonces yo, claro, me llamó la atención que una persona que todavía no está en edad jubilatoria tenga, y dije lo que piensa cualquiera de ustedes, algún problema debe tener. Bueno, él siguió ahí conversando, hablando, en un momento se fue al costado y entonces yo, curioso como soy, le pregunto a la empleada, el doctor, no importa el apellido, ¿está jubilado? Sí, me dice, le dieron una pensión por invalidez, pero sí está más sano que yo. Doctor, ¿qué parte del cuerpo de la persona vio? Me dice la empleada. Le digo, no sé, está impecable con el piloto, mire para abajo. El señor había salido a la calle con el piloto, pero abajo desnudo y en patas. Era una persona con aspecto de persona normal, muy educado, muy correcto, pero estaba chifladísimo el moño. Bueno, resulta que me cuentan que una vez en una audiencia se presentó desnudo con el piloto, puesto la corbata y el piloto arriba, y en patas. Y el juez, curiosamente, generosamente, llamó al colegio de abogados y un poquito cariñosamente le permitieron estar en la audiencia y cariñosamente lo llevaron y cariñosamente lo informaron al juez civil para que el juez determinara la incapacidad y determinó, a través de un trabajo profesional y todo, y de entrevistas y la opinión de los peritos, que él se encontraba dentro de una de las enfermedades del DSM-4 porque estaba completamente alejado de la realidad. Yo creo, no sé cuál es la enfermedad, pero creo que todavía vive y sobre todo que es una persona, le vuelvo a decir, absolutamente simpática, pero esa persona no puede ejercer el derecho, como una persona que está absolutamente desenfocado de la realidad, que se viste de esa manera y que conversa de estupideces, puede ejercer la representación de una persona. ¿Qué dispuso el juez? Que se le otorgue una jubilación por invalidez y restringirle el derecho a ejercer la abogacía. Por supuesto, no ir a la biblioteca, eso lo puede hacer, no ir a un café, etcétera, etcétera. ¿Entienden cuál es el mecanismo hacia donde apunto? Bien. Hay un artículo que a mí me gusta mucho, ya lo nombré varias veces, que es el 38, pero el 38 es consecuencia del artículo 37. Esto les va a pasar en la profesión. Recuerden lo que les digo. El juez dispone la restricción de la capacidad de la abuelita, la restricción de la capacidad de la vecina, la restricción de la capacidad de tal o cual persona. ¿Y qué dice el juez? Dispongo la restricción de la capacidad porque no me gusta la cara, porque no me gusta esto, porque no me gusta lo otro, o tiene que analizarlo desde un punto de vista profesional. Ahí está el famoso artículo 37. El juez tiene que establecer un diagnóstico. No es porque sí, no es porque le parece, no es porque se lo pidió la familia, no porque tiene inclinaciones raras, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que establecer un diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Una enfermedad mental conforme el DSM, Directorio Salud Mental. Primera cuestión. No decir, y sí, tiene un tic nervioso, y sí, habitualmente, y sí, va todos los días a la peluquería. ¿Y cuál es el problema de salud mental? Y escucha fútbol todos los días. No, eso no es una enfermedad, salvo que lo dispongan los psiquiatras de otra manera. La segunda cuestión es el pronóstico. ¿Qué es el pronóstico? ¿Se curará o no se curará? En el caso de Cerati, cuando dispone la incapacidad absoluta como protección extrema, el diagnóstico determinó, no recuerdo con exactitud los términos, pero que estaba en estado vegetativo. Y esa situación tenía un pronóstico de irreversibilidad. Entonces ahí no es que buscaron un apoyo, más que apoyo, si estaba internado, pobre muchacho. Lo que buscaron es un curador, porque la persona que tiene restringida la capacidad tiene uno o varios apoyos. El que tiene una incapacidad plena y la protección es absoluta se llama curador, que lo reemplaza en la toma de las decisiones jurídicas.
La tercera cuestión es, dice la ley, la época en la que la enfermedad se manifestó, es decir, a partir de cuándo empezó el deterioro. Y esto es importante porque, muy importante para los abogados, pero muy importante, porque si una persona no tiene plenitud en su salud mental, esos actos no son válidos. Imagínense que encuentran un testamento, sigo con Cerati, un testamento firmado por Cerati un mes antes de que muriera. Ustedes miren y dicen, está la firma. ¿Cómo está la firma? Sí, está la firma. Firmó. ¿Pero cómo firmó? Yo creo que Cerati falleció en el 2014, fines del 2014 o principios del 2015, y estuvo 4 años. Si encuentran 4 años, o sea que la enfermedad apareció y el problema que derivó en su internación es del 2010. Durante del 2010 al 2014, el juez de la sentencia tiene que decir cuándo se manifestó su enfermedad para que los actos que pudiesen haberse comprendido durante ese periodo carezcan de validez. Pero los anteriores no hay ningún problema. Supónganse que él se casó en el 2007 y estaba lúcido, ese matrimonio es perfectamente válido. ¿Entienden? La otra cuestión es que el juez debe determinar ahí en la sentencia cuáles son las medidas de protección, de cuidado, de asistencia que debe seguir la persona para su curación definitiva, pero en realidad para su autonomía jurídica lo mejor posible. Por supuesto que si eso no ocurre porque la persona se deteriora, debe haber un equipo interdisciplinario que lo vaya informando al juez. Y una cosa muy importante, cada 3 años, artículo 40 del Código Civil, cada 3 años hay un proceso de revisión con B corta, del estado en que la persona se encuentra. Porque antes lo declaraban demente, le ponían un sello, lo mandaban al borda, nombraban curador a la sobrina hacía patapúfete el patrimonio de la persona, y derivado de ese tema de que nombraban curador a la persona, a lo mejor estaba ahí 30 o 40 años sin que ningún juez supiera qué ocurría con la persona. Así es como han atravesado situaciones increíbles, personas que han sido recluidas en instituciones so pretexto de que tenían problemas de salud mental, solo para que otras se hayan quedado con el manejo patrimonial de ellas. Esto es mucho más común de lo que ustedes se imaginan. A los chicos a la noche... Sí, dale. Perdón que lo interrumpa. La consulta es la siguiente. 3 años no es mucho cuando de repente, yo sé que, por ejemplo, en la ley de salud mental tiene que ser revisado periódicamente, o sea, el juez tiene que estar informado Sí. pero 3 años, Sí. está bien cuando hay patologías crónicas que sabemos, por ejemplo, una demencia senil que no va a mejorar, o sea, por supuesto que cada 3 años no habría problema. ¿Por qué lo sabe usted que no va a mejorar? A lo mejor sí mejora, porque Claro, por eso, el 3 años es grado... mucho. No, en 3 años máximo. Puede revisarse al año y medio, a los 2 años. 3 años es máximo. Y el interesado, tal cual lo que dice Tolosa Insaurralde, la felicito, puede pedirlo en cualquier momento y también puede pedirlo el apoyo, puede pedirlo el Ministerio Público, porque aquí hay un conjunto de instituciones y de personas que funcionan. O sea, 3 años es máximo, es para que no se duerma el cartel de incapaz o de persona con capacidad restringida y el juez se olvide de esto. Es una cosa impresionante la carga que debe tener el juez en el seguimiento de estos casos. Y cuando no lo hacen, las instituciones o las personas deben alertarlo, pero puede pedir la recuperación al año o revisarlo para aumentar los mecanismos de restricción, porque la persona se ha deteriorado. Esto también podría ser posible.
Me quedé, les conté a los alumnos los otros días, no sé si lo van a poder encontrar, pero el día que estén aburridos y quieran leer una novela argentina que es una historia real, encuentren un libro que se llama Expediente Reservado. Es una novela argentina que cuenta la historia de una abogada que intenta desentrañar una maraña creada alrededor de una señora que tenía fortuna y que la familia la había recluido en el Borda. Expediente Reservado se llama. Es una novela de Alfredo Abarca, un escritor argentino. Es brillante, brillante, superior a cualquier autor americano. Es una historia hermosa, contada por la abogada joven que vivió esa experiencia. Es difícil encontrarlo en las librerías, pero si lo encuentran, se van a dar cuenta todo lo que hay que vencer, lo que había que vencer antes, porque esta es una historia antes que se modificara el código, con los pasos legales que se cumplen o que deben ser cumplidos para restringir la capacidad de una persona. No dejen de echar una mirada al artículo 41 del código, que está vinculado a la ley de salud mental, por supuesto, que habla sobre la internación de las personas, para un poco reiterar, reflejar y tener claridad con lo que le decía recién. Si bien la ley de salud mental, que ya tiene 12, 13 años de que está vigente, no, creo que es en el 2010, y que en el artículo 14 de la ley de salud mental habla de internación, hay todavía algunas situaciones que deben ser mejoradas, que deben ser actualizadas, porque a veces las leyes pueden ser muy buenas y los jueces pueden tener las mejores intenciones, pero no hay instituciones adecuadas para los tratamientos de salud mental. Y esto es una situación grave. Esto es una situación grave. Las personas que sufren problemas físicos tienen atenciones inmediatas, claras, transparentes. ¿Quién no conoce la clínica de fracturas, la clínica del niño, la clínica Purredón o la clínica Colón? Pero si yo les digo, díganme instituciones de salud mental, todos pensamos en algo escondido, en algo lo más oculto posible y que no se vea que fulanito está yendo porque en realidad tiene adicción a la cocaína y entonces mejor que la familia no se entere y a veces lo llevan. Cuando yo era joven y iba al hospital intersonal, porque mi padre era médico jefe en el hospital intersonal, me acuerdo que los chicos que tenían problemas de salud mental los atendían bien al fondo, bien atrás. Todavía la salud mental es un mito dentro del tratamiento de los problemas que las personas tienen. Si alguien dice, no, me estoy tratando porque tengo un problema de meniscos en la rodilla, todos lo tratan como normal, pero si uno dice, me estoy curando de adicción a la cocaína, lo más probable es que en el trabajo no te tomen. O que tus amigos te digan, ay, este es un peligro. Ay, no, lo más lejos posible. O que tu mamá te diga, nena, con esa chica no te juntes. ¿Entienden? Entonces ahí empezamos a no entender que más allá de las leyes, los políticos, en vez de estar paveando con tantas idioteces y buscando puestos y puestos y puestos, podrían dedicarse a crear mecanismos de protección a los adultos. No hay instituciones públicas dedicadas al cuidado y al restablecimiento de las personas de la tercera edad, ni hablar de lo que les decía recién con problemas de salud mental. Si bien se ha mejorado mucho, pero absolutamente mucho, hoy todavía se necesita un gran apoyo de la familia y de los amigos para la recuperación de las personas que tienen problemas de esta naturaleza. Doctor. Escucho con suma atención y después les hago una síntesis de 2 minutos y después los libero. Pregúnteme lo que quiera. Sí, no, yo lo que les comentaba, y también lo he hablado con el docente de Carvalho la otra vez, era justamente lo que está diciendo usted. Están a destiempo lo que tiene que ver con las leyes, en este caso, o la justicia con respecto a la realidad. Está bien que no quieran tener manicomios, y está bien con la ley de salud mental
se empezó a desterrar o alejarse un poquito de la idea de manicomio y hacerlo más a hospitales generales. Entonces dicen, bueno, principalmente se tiene que tender a internar los pacientes con estos tipos de problemas mentales en hospitales generales. Y volvemos a lo mismo. En los hospitales generales no están capacitados para tener esos pacientes porque no van a tener la contención, no tienen un Es lo que montón de... es lo que yo le Entonces decía termina, recién. claro, complicándose. El autismo, por ejemplo. Los otros días vi una serie, estoy apasionado, que se llama Atypical. Es una serie que trata el caso de un muy particular chico autista. ¿Qué concepto tienen ustedes del autismo? Ustedes dicen, si es autista, quédate mirando televisión en casa porque sos medio estúpido. En realidad, el estúpido es uno que piensa así, porque los autistas tienen que ser tratados dentro del manual diagnóstico del DSM, pero hay mecanismos para la recuperación, hay herramientas para tratar a los autistas extraordinarios, a punto tal que quienes hablan de autismo dicen que no es una enfermedad, sino es una condición de la persona. Está dentro del concepto amplio de trastorno. Bueno, díganme dónde los autistas tienen en Mar del Plata, dónde tienen una institución pública para ese tratamiento. Bueno, ahí lo que me dice En ningún lado. ahí, En ningún lado. exacta, Mi hijo es autista, exactamente, era autista y no lo podía es, tratar en ningún lado, es, solamente con psicólogos. Y después quedó con Asperger. bueno, todo esto demuestra que la ley puede avanzar, la ley puede mejorar, los jueces pueden tener la mejor disponibilidad a esto, las obras sociales pueden darte quizá el tratamiento que necesites, pero probablemente haya una necesidad de parte de las instituciones de mejorar absolutamente en todo esto a partir del Estado y a partir de la actividad privada para poder cambiar ciertos paradigmas que la sociedad mantiene todavía en un segundo o en un tercer plano. Disculpe, doctor, Dale. que le interrumpa. Los chicos con autismo o capacidades diferentes, hoy en día, no sé si es a nivel nacional, pero al menos en provincia de Buenos Aires, cuentan con la posibilidad de ir a colegios con cualquier otro chico, ¿sí? Con sus acompañantes terapéuticos y demás, así que eso ha sido un gran paso, ya que el autismo en realidad, por lo que sé, porque no estudio medicina, es un... Déjeme que le diga algo. Sí, es verdad. Eso es el fenómeno de integración. Sí, es verdad. Pero cuidado con esto. Porque ese fenómeno de integración requiere un seguimiento por personal altamente capacitado. Y no lo hay. Y no lo hay, es verdad. No lo hay. Sí No está lo hay. bien la idea, está bien la idea. Y me parece inteligente y me parece importante. Pero si usted lleva a un chico que tiene un chico down, lo integra a una escuela privada y usted cree que con eso soluciona el problema y no tiene, o pública, y no tiene un profesional del otro lado con capacitación, en realidad está yendo al lugar inadecuado. ¿Me explico a dónde apunto? Sí, doctor, Pero sí, sí, al menos por la, disculpe, por lo que me ha pasado en la vida, mi hija iba a un colegio privado hasta hace unos años donde tenía una compañera con síndrome de Down, ¿sí? Y iba con su acompañante, y hoy en día uno de los hijos de mi pareja también tiene un compañerito, ¿sí? Que tiene también Asperger, y cuenta también con su acompañante terapéutico. Más allá de que las docentes, con todo su amor, ¿sí? Y con todo eso que hoy lleva la docencia, y usted lo debe saber, hacen que los chicos obviamente se inserten en ese grupo, pero como usted dice, sí necesitan un seguimiento de un equipo interdisciplinario que es muy importante hoy en día, porque no solamente los chicos van a la escuela, sino que tienen muchas actividades que lo acompañan. Pasa que, perdón, iba a decir algo. Con el tema... Escucho. Sí, con el tema del Asperger, más allá de que los acompañen
ya cuando llegan a la adolescencia, como mi hijo, me encuentro con que, ¿cómo sigo? ¿Entendés? Porque son síndromes específicos y a nivel social te cuesta. Todo lo Todavía... que estamos hablando de Asperger, de autismo, estamos hablando todos estos trastornos que le llaman de socialización o de la capacidad de socializarse y de comunicarse correctamente, últimamente han producido un boom. Usted, esto no lo repitan y si pueden no lo graben, pero hoy los psicólogos que trabajan con niños y adolescentes encuentran TEA, trastornos del autismo, en el 90% de los chicos. Y esto genera también en las familias un montón de problemas. ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo no hacemos? ¿Y lo cambiamos de colegio? ¿Lo sacamos del colegio? Antes éramos más ignorantes y por más ignorantes éramos más simples. Por lo tanto, se necesita un gran mejoramiento. La ley mejoró, sí. Todo lo necesario, no creo, pero mejoró. ¿Los jueces están capacitados para esto, para entender y actualizar? Todavía no. La justicia todavía está lenta, está anacrónica, intenta derivar el problema en la atención de las obras sociales, como si ahí terminara todo el problema. Y finalmente termina siendo el gran resabio de protección de las personas, que para mí no es el Estado, sino es la familia. La familia, la carga, buena, mala, difícil, termina siendo la familia. La madre, o el padre, o los abuelos, o los tíos, terminan siendo los grandes. Y si estas personas tienen capacidad, esfuerzo y le dedican tiempo, todo se soluciona. Miren lo que pasan sin ir a los chicos, miren lo que pasan con los ancianos. El anciano que tiene una gran comunicación con sus hijos, con sus amigos, que interactúa socialmente, que va, viene, que va a pileta, que va a taller, qué sé yo, es un anciano feliz y generalmente con menos problemas que el que está encerrado mirando la televisión porque en la pandemia le dijeron que no podían ir ni a comprar el pan porque se iban a cagar muriendo. Bueno, nada, qué sé yo. Siento que... Pero no mezclemos las cosas, no mezclemos las cosas. No mezclemos, no terminemos hablando siempre del gran elefante llamado Estado. Nosotros como sociedad debemos ayudarnos, debemos bancarnos, debemos sostenernos. No es solo darle la terapia conductual a un chico que tiene un problema de Asperger creyendo que con eso se soluciona el problema y lo paga la obra social. Tenemos, como decían ustedes, coincido plenamente, crear instituciones. María Teresa, ¿qué me querés decir? Una pregunta, ¿qué pasa con los ancianos que los familiares terminan estando en un geriátrico y esos geriátricos no tienen, yo no he entrado a geriátricos, no tienen organismos de control? No, pero la geriatría parece que tuviera que ver con este tema que expliqué, pero fíjate que creo no haber usado la palabra geriátrico en toda la mañana, porque el geriátrico es uno cree que un geriátrico es una institución de salud, y en realidad un geriátrico es un lindo hotel, o feo hotel, o muy feo hotel, o muy lindo hotel. Y en el hotel vos comés, almorzás, y te dicen, no, pero tenemos médico. ¿Al médico cuándo lo llaman, corazón? Cuando la persona se desmaya. Tienen una muy buena enfermera, nunca. Tienen una buena enfermera, quizá. Bárbaro, perfecto, eso también. Pero no deja de ser un hotel, un lindo hotel. Tanto. Entonces, cuidado porque esto no tiene nada que ver con el tema de los derechos de las personas. Ana Cifuente, te escucho. Y nos vamos porque no quiero molestarlos demasiado tiempo. Doctor, yo puedo comentarle que tengo una sobrina que está a punto de cumplir 15 años, es Asperger, vive en Río Gallego, y ella, desde que su mamá le detecta, o sea, conductas que no eran habituales en un niño de su edad, porque ya tenía 4 hijos, la lleva a una institución que se llama ITEA en Río Gallego, y tiene todo un equipo interdisciplinario. Está haciendo el secundario, y es una nena que a los 2 años leía castellano y leía en inglés. Y es como dice usted, si no hay instituciones que respalden todo esto,
Es la única manera de integrarlo a la sociedad. Ella continuó haciendo María Auxiliadora con un apoyo, una persona que la lleva, que le hace de acompañante, y ya está en el secundario. Pero de todo lo que ella me ha comentado, por ahora donde tienen un lugar donde pueden contener al niño autista, y que en este momento tiene casi 30 chicos con autismo al cual atienden. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Es una excepción, ¿eh? Es una excepción, como les contaba hoy, de lo que ocurrió en San Luis y la experiencia. Pero bueno, en fin, les recuerdo 3 cositas y nos retiramos. La primera, Código Civil, Ley 26657 de Salud Mental, esos son los 2 textos para abordar estas cuestiones. Segunda cuestión, vean que acá hay un cambio en el 2010, la Ley de Salud Mental, en el 2015 en el Código Civil, un cambio muy importante en el tratamiento de todos los problemas de salud mental. La función del juez ya no es determinar si la persona es demente o no lo es, palabras que ya no existen más en el léxico jurídico, sino establecer qué necesita la persona para recuperarse y tener su plena autonomía. Y si está en una situación extrema, se determinará su incapacidad. Tendrá un curador en este último caso, o él o los apoyos a través de las medidas que el juez disponga, en los casos de restricciones a la capacidad, diciendo siempre cuáles son los hechos, las circunstancias, los mecanismos que se le restringen para que la persona pueda recuperarse. ¿Coinciden ustedes con esta idea? Vean bien el artículo, mándenme todos los mensajes. La ley es la 26657. Exactamente. Tiene un decreto reglamentario y todo, pero no derogaba a la vieja ley 22914, que no se las voy a dar para que no marearlos, pero con esa ley de salud mental podemos avanzar en el tema. Presten atención a lo que son las internaciones, a los principios que emanan del artículo 31, y con eso tenemos un montón de cosas para ir leyendo y para analizar. Me parece muy completo los artículos del Código y de la Ley, no hay problema en que se apoyen en el libro, pero si quieren algún comentario o algo en particular, me mandan un mail y listo. ¿Les parece bien? ¿Puedo hacerle Sí. una pregunta? Ya que se acerca ya la fecha del parcial, quería saber yo en qué había quedado el tema de las personas que llenamos un formulario de excepción, porque yo no sé... No me pregunte el parcial, por favor, le pido de rodillas que no me lo pregunte, porque si no hablamos de exámenes. Mi misión por ahora, queda bastante para el examen. Reitere si usted hizo una solicitud de excepción, me parece muy correcta, si da con los parámetros, hay un área, hay un montón de personas trabajando en la facultad respecto a estas cuestiones. Mande mail, llame a los chicos del centro de estudiantes, por favor, póngale toda la pila en eso, y si no se soluciona, yo no tengo problema, al que corresponde le tomo presencial, es lo que a mí me gusta, al que no puede o está eximido, pero exímame a mí de hablar de ese tema. Siga con la facultad como corresponde, ¿está? Cualquier cosa me manda, si no le dan bolilla, me manda un mail, yo voy a tratar de ayudar. Les mando un saludo para todos, lo mejor. Muchas gracias. Buen día. Gracias, profe. Gracias. Chau, hasta luego. Chau. Chao, gracias. Hasta luego.